es una historia muy desconocida y que a mí me llamó mucho la atención que una mujer en 1527 fuera reconocida por el emperador Carlos como gobernadora de un territorio en las Indias, ¿no? ¿Por qué me llamó la atención? Bueno, porque era una mujer, porque en concreto era una niña de 7 años de edad entonces, y encima era criolla. Es la primera gobernadora criolla que hay en el Nuevo Mundo, porque esta niña nace en Santo Domingo en 1520. ¿No? Entonces me parecían dos datos impresionantes. Una mujer gobernadora de un territorio en el Nuevo Mundo y encima una mujer criolla, y en una época tan temprana, 1527. Entonces me puse a investigar porque comprobé que nadie había contado esta historia sobre esta mujer. Y bueno, hice una labor interesante de documentación, fuentes primarias y abundante bibliografía, sobre todo sobre la época, sobre el escenario, y lo que pude encontrar sobre ella, ¿no? Que sí que se encuentran cartas en el Archivo de Indias y demás documentación. Y con este compendio de investigación, pues he hecho este libro para darle su lugar a la primera mujer gobernadora que hubo en América, y encima criolla, ¿no? Hombre, sin duda, sin duda, sin duda. Es que el descubrimiento de América, que además hay que incidir en la palabra descubrimiento, porque parece ya que eso no se puede decir. Yo siempre lo digo, claro que Colón descubre América. Descubrir es llegar, conocer, volver, contarlo, volver a cruzar el océano otra vez, volver a regresar, seguir contándolo, cartografiar ese nuevo mundo, incorporarlo a los mapas, ¿no? O sea, entonces eso es descubrir, y eso es lo que hizo Colón y los demás españoles que siguieron surcando el océano, ¿no? Para implantarse en esas nuevas tierras, ¿no? Entonces, claro que es importante, y me parece que eso cambia la historia de la humanidad, o sea, es que es de primero de básica, ¿no? Cambia la historia de la humanidad porque en medio mundo descubre a otro medio y viceversa. Es la primera globalización que se va a completar, pues mira, 20 años más tarde, 30 años más tarde, perdón, de que Colón llegue a América, pues se descubre el Estrecho Magallanes y se circunnavega el mundo, ¿no? Que estamos ahora conmemorando el 500 aniversario. Ese es el auténtico descubrimiento, esos 30 años, ¿no? Y España es protagonista desde el inicio. Entonces, claro, es un acontecimiento en la historia único y irrepetible. Bueno, ha jugado un papel fundamental porque no se puede entender de otra manera la labor que hacen los españoles en América, ¿no? O sea, es cierto que en el primer viaje de Colón no iba ningún religioso a bordo, porque, en fin, era una empresa, digamos, muy arriesgada, que no se sabía si iban a llegar o no, pero ya en el segundo viaje colombino ya van frailes a bordo, y a partir de ahí se implanta, se va llevando la fe católica a ese nuevo mundo, porque, entre otras cosas, las bulas papales que le conceden a los reyes católicos llevan esa condición, ¿vale? Esos territorios pertenecen a Castilla, pero tiene que ir acompañado de una evangelización de esas gentes que no conocen a Dios, ¿no? Y eso se lleva a cabo. Y además son los religiosos, los primeros que van allí, los que precisamente van a poner freno a ciertos abusos que se cometen por parte de aquellos primeros aventureros castellanos, ¿no? Sobre la población autóctona. Y ellos son los que lo denuncian ante la corte. Y tienen un papel fundamental para que la corte de los reyes católicos y después del emperador Carlos se replanteen cómo se está produciendo la conquista y pongan freno, y la controversia de Valladolid y demás. O sea, siempre va a haber un componente cristiano evangelizador de ese nuevo mundo que, bueno, que da como resultado pues que toda Hispanoamérica pues hoy pues sea mayoritariamente católica, ¿no? Que compartan lengua, religión, cultura y todo lo demás, ¿no? O sea, siempre la religión católica ha tratado de proteger a los indios desde el primer momento y ha hecho una labor civilizadora de aquellas gentes en cuanto a idioma, religión, creencias y demás, impresionante. O sea, eso siempre acompañó todo este descubrimiento y toda esta implantación de los españoles en el Nuevo Mundo. Es un tema bien importante porque el papel de las mujeres en el descubrimiento, conquista, población y civilización de América, pues siempre se ha olvidado, ¿no? O se ha obviado. Aquí me gustaría destacar que es que las mujeres
españolas cruzaron también el océano y lo hicieron por miles. Y lo hicieron ya a partir del segundo viaje colombino, en 1493, ya iban algunas mujeres a América. Al principio, claro, eran esposas, ¿no?, de marineros, aventureros, conquistadores, pero pronto van hermanas, van sobrinas, van mujeres solteras, viudas, todo tipo de mujeres que se implantan, se instalan en el Nuevo Mundo dejando su vida atrás, ¿no? Y van a ejercer todo tipo de papeles. Muchas mujeres que ejercen después en el Nuevo Mundo como costureras, tenderas, todo tipo de oficios, y que van a formar hogares cristianos en ese Nuevo Mundo. Este papel de las mujeres españolas siempre se ha obviado, quizás porque humaniza un poco la conquista, ¿no? Esa conquista siempre tan... No, eran solo hombres barbudos, sedientos de oro, con la espada, cortando cabezas a los indios y abusando de las indias. Te dicen, no, pero es que también había mujeres españolas. Ah, bueno, pues a lo mejor ya se cae un poco ese mito, ¿no? Yo creo por eso también se ha obviado, pero mujeres españolas hubo a miles, algunas ocuparon cargos reservados más para varones en aquel tiempo y demostraron pues una tenacidad y una valentía impresionante. Claro. Es que, claro, hay mucho mito, pues eso, de ese imperio español eminentemente varonil, en el que la mujer tenía un papel inexistente o muy secundario, limitado al ámbito del hogar. Es cierto que estamos en el siglo XVI, en plena edad moderna, y que en muchas ocasiones, pues sí, la mujer tenía un papel más hogareño, que se encargaba del hogar y tal. Pero eso no impide que mujeres ejerzan papeles y tengan su propia independencia. Por ejemplo, las viudas en el siglo XVI eran plenamente independientes, podían disponer de sus medios, montar negocios como hacían, en América también, y demás, se podían desempeñar en todo tipo de oficios. Y mujeres que deciden tomar la espada y participar en las campañas que se dan y en expediciones en América. Mujeres que aportan sus bienes para financiar estas campañas, mujeres emprendedoras, mujeres que tienen sus negocios de todo tipo en América. Claro que tienen una independencia y una relevancia muy importante. Y dentro de esas hay algunas sobre las que sí los cronistas dedican algunas líneas, sobre todo las que participan más en todas estas campañas, ¿no? Pero hay muchas otras, más anónimas, que también estaban y dejan una impronta fundamental en América. Y además van a ser madres de esos niños y niñas criollos que van conformando esa nueva sociedad americana, criolla y mestiza, ¿no? Inés Suárez, la célebre amante de Pedro Valdivia, Catalina de Lauso, la monja alférez, que tiene una vida de película impresionante, ¿no? Pues porque lucha como soldado, vestida en hábito de varón, como se dice en los documentos, pues contra los mapuches en el sur de Chile, ¿no?, contra los araucanos. También está Inés de Atienza, que bueno, que es esta la mujer de Pedro de Ursúa, ¿no?, en la fatídica expedición al Dorado, y hay otras más, ¿no? Las hay guerreras, como algunas de estas que hemos mencionado, Inés Suárez, María de Estrada con Hernán Cortés. Hay adelantadas, como mencía Calderón en el Río de la Plata, y hay gobernadoras, como por ejemplo esta Aldonza Manrique, que siendo niña, pues es nombrada gobernadora de la isla Margarita en el Caribe, ¿no?, que está en la actual Venezuela, ¿no? Y claro, ejercen posiciones, pues en aquel tiempo reservadas más a los varones, pero que hay casos y abundantes, como me decía Calderón, adelantada en el Río de la Plata, Aldonza Manrique, gobernadora de la isla Margarita, Isabel Barreto, la primera almirante que hubo en el Nuevo Mundo. En fin, María de Toledo, que era conocida como la Virreina de las Indias, la mujer de Diego Colón. Son mujeres, lo que decía antes, de todo tipo y condición, que desempeñan un papel muy importante y muy relevante. Hombre, Isabel la Católica es un personaje tremendo, ¿no?, de nuestra historia. Yo no sé si es más importante, pero bueno, de mujeres pues quizás sí, ¿no? Por su época y por todo lo que representa, ¿no? Isabel la Católica es una mujer muy inteligente, que sabe jugar sus bazas en un momento en el que, en unos años convulsos en Castilla, en los que ella pues no estaba predestinada para ser reina, ¿no?, ni mucho menos. Y a partir de ahí pues empieza un reinado con Fernando de Aragón, y claro que es un poco las bases del Estado moderno, claro que sí, claro que sí. Y además Isabel la Católica siempre se preocupó, pues desde el principio,
por aquellos nuevos súbditos americanos que tenía al otro lado del mundo, ¿no? Ella es la que pues abronca a Colón cuando Colón le lleva una docena de indios taínos, ¿no?, a Castilla en un barco, encarcelados. Claro, y ella dice, no, ¿para qué me has traído a estas gentes? Libéralos y vuélvelos a su tierra, pues son libres, no puedes esclavizarlos, porque Colón sí que ve un interés crematístico y dice, bueno, voy a vender esclavos indios. Isabel Católica le frena desde el primer momento. Y ahí empiezan ya a emitirse las primeras cédulas en este sentido. Oye, ojo del que esclavice a estos indios que son súbditos de Castilla, ¿no? Y además, después empieza la legislación, claro, a los pocos años. Isabel la Católica muere en 1504, pero en su propio testamento deja instrucciones claras sobre que se frenen los abusos que empiezan a llegar a corte, que se están produciendo en algunos casos, ¿no?, contra los indios. Dice, eso no se puede consentir. Y después su esposo, Fernando Católico, en 1512, sí que se van a producir ya las primeras leyes importantes en este sentido, que son las leyes de Burgos, ¿no? Y a partir de ahí, después ya con el emperador Carlos van a seguir, ¿sabes?, las leyes nuevas y demás, en 1542. Te quiero decir que la corona, a partir de esta Isabel la Católica, desde el minuto 1, tuvo clarísimo que América era un nuevo mundo, pero que ese nuevo mundo era igual que el viejo, y sus súbditos debían ser tratados de igual manera, ¿vale? Eso es revolucionario. Y, por supuesto, se fomentan los matrimonios mixtos. Que los españoles se casen con indias y viceversa. Se fomenta desde la corona. ¿Por qué? Porque es un instrumento también muy interesante evangelizador. Claro, porque aquellas gentes no conocen a Dios. Estamos hablando de la monarquía católica. Y hay un mandato papal. Y hay que evangelizar a esas gentes. Entonces, me parece una mujer revolucionaria, ejemplo de otras muchas que vienen detrás, y que en una época tan temprana asumiera ella el poder, tuviera un papel tan relevante en el propio descubrimiento de América, en lo que vino después, en el tratamiento a esas gentes, y a partir de ahí todos los demás monarcas siguen su ejemplo de alguna manera en esa dirección, de proteger a esos naturales del Nuevo Mundo. Si quieres ver más contenidos de Alto y Claro TV, suscríbete a nuestro canal de YouTube.